El gabinete de una PC básicamente es una caja preparada para colocar en su interior todos los componentes que conforman una PC, es decir, discos rígidos, unidades ópticas, placas madres, procesadores, memorias, placas de video y audio. El mantenimiento preventivo se diseñó con la idea de prever y anticiparse a los fallos de las máquinas y equipos. La finalidad del mantenimiento preventivo es encontrar y corregir los problemas menores antes de que estos provoquen fallas. Medidas de seguridad. Asegúrate que la computadora esté desenchufada y desconectada de la fuente de energía. Nunca manejes circuitos delicados con las manos. Utilice pulsera y brocha antiestática. Nunca coma o tome bebidas mientras esté trabajando en la computadora. Asegúrese de poner los tornillos en un contenedor donde no se puedan caer. Nunca fuerce una conexión. Tome una foto de la placa madre antes de desmontar cualquier componente. Utilice el aire comprimido de manera vertical. Materiales utilizados: aire comprimido, alcohol isopropílico, hisopos, brocha antiestática, pulsera antiestática, trapos de algodón, desarmador de cruz, botecitos para los tornillos, guantes de látex, esponja, tapaboca, espuma limpiadora, desarmador plano. Materiales utilizados: bolsitas de plástico, esponja, brocha antiestática, trapo de algodón, botecito para los tornillos, cepillo de dientes, kit de limpieza, destornilladores, pulsera antiestática, guantes de látex, tapaboca, hisopos, alcohol isopropílico, espuma limpiadora, aire comprimido. Procedimiento para el mantenimiento de un gabinete. Procedimiento de desarmado del gabinete. Con ayuda de un destornillador Phillips de cruz, retiramos los tornillos de la carcasa del gabinete por la parte trasera de este. Paso 2. Ya destornillada la carcasa del gabinete, con ayuda de un destornillador de paleta plano, la vamos a retirar. Utilizamos el destornillador plano de manera de palanca. Paso 3. Una vez desprendida la carcasa del gabinete, realizamos una inspección de visión al interior para localizar cada uno de los componentes. Para colocarnos la pulsera antiestática, solamente con la cinta del velcro la amarramos alrededor de la muñeca.
el extremo de la pulsera antiestática, el ganchito, lo conectamos a una parte de metal del equipo. Paso 4. Nos colocamos la pulsera antiestática. La función de una pulsera antiestática es descargar cualquier acumulación de electricidad estática en el cuerpo de un operario de equipos sensibles. Paso 5. Vamos a retirar la fuente de poder. Para retirarla, primero vamos a desconectar todos los buses de datos de este conectados a la placa madre. Después, solamente extraemos la fuente de poder. Paso 6. Vamos a destornillar la parte interior del gabinete con ayuda de un destornillador Phillips de cruz. Simplemente destornillamos todos los tornillos que se encuentren en el interior de la carcasa. Paso 7. Retiramos del gabinete el lector de discos flexibles, el lector de discos compactos y el disco duro. Para retirar el lector de discos compactos, simplemente desconectamos los buses de datos de la placa madre y lo extraemos por enfrente de la carcasa del gabinete. Para extraer el disco duro, de igual manera, simplemente desconectamos los buses de datos de la placa madre y lo extraemos por el interior de la carcasa. Para retirar el lector de discos flexibles, vamos a destornillar su tapa metálica que se encuentra sobre de este. Destornillamos con ayuda de un destornillador de cruz. Lo extraemos y listo. Paso 8. Retiramos las memorias RAM. Para retirarlas, simplemente quitamos los seguros de las ranuras de expansión y... Paso 9. Retiramos el ventilador del microprocesador. Para retirarlo, quitamos la palanquita que se encuentra a un costado de desajustado el ventilador, simplemente lo extraemos. Paso 10. Retiramos los tornillos de fijación en las tarjetas de video y de red. Estos tornillos se encuentran arriba de estas tarjetas en la carcasa del gabinete. Con ayuda de un destornillador de cruz, los vamos a quitar. Una vez destornillados los tornillos, vamos a extraer las tarjetas. Recuerda no tocar las orillas amarillas de estas.
Paso 11. Damos vuelta al gabinete y retiramos los tornillos de fijación de las tapas metálicas por la parte inferior de este, con ayuda de un destornillador de cruz. Paso 12. Una vez destornillada la carcasa del gabinete, la retiramos de la placa madre hacia arriba. Paso 13. Con un destornillador Phillips de cruz retiramos los tornillos que fijan la placa madre a la tapa metálica del gabinete. Procedimiento para la limpieza de los componentes del gabinete. Ya. Paso 1. Antes de comenzar a limpiar la fuente de poder, necesitamos desmontarla. Para desmontarla, primero quitamos los tornillos que se encuentran en la parte superior de la fuente con ayuda de un destornillador de cruz. Una vez retirados los tornillos, quitamos la tapa metálica de la fuente de poder con ayuda de un desarmador plano. Lo utilizamos de manera de palanca. ¿Aquí pego? Quítalo. Comenzamos limpiando el ventilador de la fuente de poder con la brocha antiestática. Utilizamos la brocha antiestática de un solo lado. Recuerda utilizar el tapabocas para que el polvo no entre a tu interior. Para limpiar el interior de la fuente de poder, utilizamos una brocha antiestática para quitar el polvo posible. Después de utilizar la brocha antiestática, vamos a sopletearla con el aire comprimido para quitar el resto del polvo.
Para limpiar las tapas metálicas de la fuente de poder, vamos a utilizar la brocha antiestática. Sacudimos el polvo y después, con la espuma limpiadora y la esponja, lo limpiamos. Recuerda nunca poner líquidos sobre los componentes. Después de limpiarlo con la espuma y la esponja, vamos a utilizar un trapo de algodón seco para secarlo. Paso 2. Limpiamos los lectores de disco, los bus de datos, disco duro. Para limpiarlos vamos a utilizar trapo de algodón remojado en espuma limpiadora y lo vamos a pasar sobre los lectores de discos por el exterior. Con una esponja limpiadora y de igual manera remojada en espuma limpiadora, lo vamos a tallar en el exterior los lectores de disco y los conectores los vamos a sopletear con aire comprimido. Para limpiar el disco duro vamos a utilizar una brocha antiestática, la cual la pasaremos de una sola forma por el disco. Después, con el aire comprimido lo sopleteamos y de igual manera sopleteamos los conectores de este. Con espuma limpiadora y un trapo de algodón solamente remojado en este, vamos a limpiar el bus de datos del disco duro. Los conectores del bus de datos lo vamos a sopletear con aire comprimido. Para limpiar la lectora de discos flexibles vamos a utilizar una esponja remojada en espuma limpiadora. Limpiamos con este el exterior de la lectora de discos flexibles. Con un trapo de algodón secamos. Con una brocha antiestática limpiamos los conectores de este. De igual manera, con aire comprimido sopleteamos los conectores. Para los buses de datos vamos a limpiarlos con un trapo de algodón remojado en espuma limpiadora y sopleteamos los conectores de estos.
Paso 3. Limpieza de tarjetas de video, de red y memoria RAM. Para limpiar las memorias RAM, vamos a utilizar una brocha antiestática. Pasamos la brocha antiestática sobre las memorias RAM. Recuerda no tocar las orillas amarillas de estas. Para limpiar las tarjetas de video, vamos a pasar una brocha antiestática sobre estas por ambos lados. Para limpiar los conectores de estas, las vamos a sopletear con aire comprimido. De igual forma, limpiaremos la tarjeta de red. Paso 4. Limpieza de la placa madre. Para limpiar la placa madre utilizaremos una brocha antiestática, la cual pasaremos de una sola forma sobre la placa madre por ambos lados. Después, con aire comprimido sopleteamos toda la placa madre para quitar todo el exceso de polvo que ésta contenga. Paso 5. Limpieza de las tapas metálicas y carcasas del gabinete. Para limpiar las tapas metálicas del gabinete vamos a utilizar una brocha antiestática, con la cual vamos a quitar todo el exceso del polvo que éstas contengan. Después, con una esponja remojada en espuma limpiadora, vamos a limpiar todas las tapas metálicas del gabinete. Recuerda no poner líquidos sobre los componentes del gabinete. Una vez limpia con la espuma limpiadora y la esponja, vamos a secar con un trapo de algodón. Para limpiar las carcasas del gabinete vamos a utilizar una brocha antiestática para quitar el polvo. Después utilizamos una esponja y espuma limpiadora y tallamos con esta el exterior de la carcasa. Luego, con un hisopo limpiamos las ranuras de la carcasa.
Para limpiar la carcasa superior vamos a utilizar una brocha antiestática y sacudir todo el polvo. Después vamos a utilizar una esponja remojada en espuma limpiadora para limpiar el exterior y el interior. Al final vamos a secarlo con un trapo de algodón. Procedimiento para el armado del gabinete. Ahora colocamos la placa madre sobre su base, ajustándola con los tornillos de fijación que anteriormente los habíamos quitado, asegurándonos que estén colocados correctamente. Una vez fija la placa madre, procedemos a la colocación de la tapa metálica al gabinete. Colocamos las tarjetas de red y video a la placa madre. Una vez colocadas, las atornillamos a la carcasa. Paso 4. Colocamos la tapa de fijación de las unidades de almacenamiento. Una vez fija, insertamos la unidad de lectora de discos flexibles, el disco duro y la unidad lectora de discos compactos.
También conectamos sus conectores en la placa madre. Paso 5. Armamos la fuente de poder colocando el ventilador y su tapa metálica. Una vez armada, colocamos la fuente de poder en la carcasa del gabinete. La colocamos y atornillamos con ayuda de un destornillador de cruz. Para limpiar las carcasas del gabinete vamos a utilizar una brocha antiestática para quitar el polvo. Después utilizamos una esponja y espuma limpiadora y tallamos con esta el exterior de la carcasa. Luego, con un hisopo limpiamos las ranuras Una vez sujeta la carcasa, colocamos los tornillos al gabinete con ayuda de un destornillador de cruz. Una vez atornillada la carcasa del gabinete, el gabinete ha quedado armado. Partes del gabinete. Partes externas del gabinete. Carcasa frontal. Carcasa trasera. Conectores del gabinete. Entrada de corriente a la fuente. Salida de conector al monitor. Puerto PS2. Puerto PS2. Salida del monitor. Puerto USB. Entrada de línea. Salida de audio. Entrada de micrófono. Extractor de calor. Fuente de poder. Puerto paralelo. Puerto de red. Partes internas de la placa madre. Fuente de poder. Lector de disco compacto y lector del disco flexible. Disco duro y bus de datos. Tarjeta de video, tarjeta de red, memoria RAM. Tapas metálicas. Placa madre. Componentes de la placa madre. Condensadores.
Microprocesador. Pila. Puente Sur. Puente Norte. BIOS. Conector ID. Puerto ICP. Ranuras AGP. Ranuras de memoria RAM. Ranuras PCI.